Conexión vertical, una conexión directa con Dios. Soy uno de los siervos del ministerio virtual, de esta iglesia virtual, de esta comunidad cristiana de conexión vertical, que les lleva la voz de nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que esta cápsula de fe, que esta nueva enseñanza, este Tanat que nuestro Padre tiene para hoy, sea de grandes frutos y la puedan tener como enseñanza y crecimiento para su vida espiritual. Nuestro tema de hoy, 100% libres de culpa. Paz y bien de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema psicológico y teológico, es decir, que se refiere a nuestra vida emocional, pero también a nuestra vida espiritual con Dios, y es la culpa. Estamos en un mundo que lo vemos traumatizados por la culpa, y como no ha sabido cómo afrontar la culpa, que es el peso que tenemos en nuestra vida por habernos equivocado. Pecado significa errar el blanco, equivocarse, y el pecado es lo que produce la culpa en nosotros, pues hemos simplemente decidido ignorar el problema, maquillarnos de tal manera que parezca que nadie es culpable de nada. Pero eso es como el que tiene un cáncer o una lepra y la tapa con maquillaje. No se ve, no se nota, pero va carcomiendo por dentro. Y el ser humano es pecador, usted y yo somos pecadores. Miremos de tal manera que nosotros debemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo por la muerte, por su sacrificio allí en el Monte Calvario, porque nacemos sin ningún yugo, sin ningún pecado. Él llevó a cuestas, Él llevó consigo la carga del pecado, la carga del mundo, con un amor inmensurable, con un amor que no se puede cuantificar, demostrado allí en su muerte. Nacemos sin culpa. Pero una vez nosotros dejamos nuestra niñez y empezamos a tener conciencia, empezamos a saber qué es bueno y qué es malo, empezamos a conocer las leyes de nuestro Padre Celestial, empezamos a conocer su misbah, sus mandatos, cada uno de ellos, y sabemos que estamos haciendo todo lo contrario a lo que nuestro Señor nos pide, a lo que Él nos orienta. Sabemos que estamos yendo en contra de la ley divina. Entonces allí empezamos a pecar. Todos somos pecadores. Nacemos sin pecado gracias a la muerte y resurrección de nuestro Yeshua HaMashiach, de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, el Mesías. Usted y yo, usted que me está escuchando en grupo o individualmente, es tan pecador como yo, porque la Biblia dice, todos pecaron, todos perdieron la gloria de Dios. Bueno, Mamá María, lo digo de esta manera, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y como verdaderos cristianos, podemos mirar la vida de esta grandiosa mujer. Ojo acá, y digo, como verdaderos cristianos, observamos su vida, nosotros reconocemos a María porque fue un medio el cual Dios utilizó y escogió y la vio desde lo alto de los cielos, desde su trono con gracia, para poder traer aquí al Verbo hecho carne, para poder traer aquí a su Hijo. Miramos a María con respeto, mas no la adoramos, ni tampoco, ojo acá, la veneramos como verdaderos cristianos. Ellos dos, María y nuestro Señor Jesucristo, no son pecadores, son seres especiales. María fue concebida sin pecado y Jesucristo es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Pero fuera de ellos dos, todos los hombres hemos pecado. Dice el rey David, pecador me concibió mi madre. No significa que un bebé tenga una culpa especial, no, sino que ya está diseñado para tarde o temprano terminar pecando. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay gente que ha cometido pecados pequeñitos a lo largo de su vida, pequeñas mentiras, pequeños robos, pequeñas injusticias, pero pesan en el alma, y hay gente que ha cometido cosas que tratan de olvidarlas, pero pasa el tiempo y resurgen. Pecados grandes, crímenes incluso. ¿Qué hace uno con el pecado?
¿Cómo sales tú de la culpa? Lo mejor es resolverlo. El día en que lo resuelvas podrás andar por la vida transparente, sí, transparente, y presentarte a Dios al final de tu vida transparente, si lo resuelves. Pero si no lo resuelves, siempre va a estar allí como un peso, como algo que te aparta de Dios, que te estresa y que te aparta de los demás. En nuestro ministerio, lo mejor que nosotros podemos hacer es librar a la gente de culpa. ¿Y de qué manera se libra a las personas de culpa? Muy sencillo, reconociendo nuestros pecados, yendo al altar de Dios, yendo delante de su trono, confesando delante de Él lo que hemos hecho y lo que hemos errado. Poder reconocer nuestros errores, poder reconocer que somos seres imperfectos y que nos equivocamos, pero que ponemos nuestra mirada en Cristo, así como lo dice en la carta de los Hebreos capítulo 12, nuestra mirada y nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Y es nuestro deseo que una vez busquen la presencia de nuestro Dios, al estar allí, no hagan de ese momento algo de tortura, de acusación y de humillación, sino que sea un lugar para ti en lo íntimo, en tu cuarto, a solas con Dios, que sea un lugar de liberación, donde tú encuentres la libertad. Y mire, y vamos a hablar de esto de la confesión. Mire que no estoy hablando de otra cosa que no está fuera del Tanat, afuera de la Escritura. Estoy hablando conforme a la palabra. ¿Cómo, hermano? Tú estás hablando de confesarse, sí, de ir a los pies de Cristo, de ir a los pies de nuestro Señor, de nuestro Shaddai, y reconocerlo a Él como nuestro Adón, como nuestro Señor, y decirle todo lo que hemos hecho mal, y pedirle a Él que sea Él el que perdone nuestros pecados. Pero también miremos ahora cómo el hombre trata también de librarse de las culpas de manera que no dan ningún resultado. Primera, la reencarnación. Esto que vamos a hablar a continuación son leyes de hombres o enseñanzas de hombres para los hombres. Aquí vamos a empezar hablando de los griegos. Y los hindúes vieron la vida y vieron que hay gente muy mala que le va muy bien y gente muy buena que le va muy mal. Entonces dijeron, bueno, hay varias vidas, lo que le va bien es porque se portaron bien en otra vida, aunque no sean malos, y tendrán que nacer de nuevos para restaurarse. Y los que le va mal, aunque sean buenos, es que están pagando algo que hicieron antes. Pues resulta que la Biblia no concuerda con esto. Nosotros fuimos creados, dice el Tanat en la carta de los Hebreos, por Dios mismo, y tenemos una sola muerte, y de esa muerte un solo juicio, y al cielo o al infierno eternamente. ¿Sabes? Otra cosa mala, que si tú te mueres con la culpa, ahora sufres en vida con la culpa. No te imaginas cuánto vas a sufrir después en la muerte con la culpa si no la resuelves antes de morirte. Entonces, ¿con qué se resuelve? Hay gente que piensa en las penitencias. Yo voy a sufrir, yo voy a recibir castigo de Dios y me voy a buscar yo otros castigos más. Y esa gente termina enferma mentalmente, porque esa no es la salida. ¿Hasta cuándo te vas a hacer daño? Hay gente que se pone pasiva ante los problemas de la vida y no lo resuelve porque dice, no, este es un castigo que lo que Dios me está enviando por lo que yo hice en aquella ocasión, en aquella vez. ¿Cuál es la solución? Mire, parece mentira, pero es gratis. Hay enfermedades que siguen tratamientos largos, costosos y dolorosos, y enfermedades que nos sorprenden porque son bien fuertes y se curan con una pastillita. Te tomaste la pastillita con un vaso de agua y la enfermedad va apareciendo en cuestión de corto tiempo, casi de inmediato. Así es la culpa. El perdón es gratuito y el perdón está en Jesucristo. Jesucristo se proclama el mismo, y por eso yo le sirvo a Jesucristo como el que quita el pecado del mundo. Tanto amó Dios al mundo que me entregó a mí para que todo aquel que crea en mí no se pierda y tenga vida eterna. Y el que crea en mí no será condenado. Es más, usted me pregunta, ¿cuál es de la Escritura su pasaje favorito? ¿Cuál es su versículo favorito? O su frase favorita de la Biblia. Pues
Hay muchas, pero siempre tengo en cuenta una, la tengo presente. No es que sea mi favorita porque me gustan muchas, pero para abarcar este tema que estamos ahora hablando, mi palabra favorita sería Romanos 8:1. Ya no hay condenación, ya no hay culpa para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo. El hijo pródigo le quitó la mitad de sus bienes a su padre. Lo desarmó, los desbarató, los desgastó, los malgastó con pecados cada vez más grandes el uno que el otro, con pecados cada vez más peores. Y terminó cuidando cerdos. ¿Y qué tuvo que hacer? Volver. El día en que volvió le dijo: Padre, trátame como un jornalero. Era de los creyentes que conocía a su padre, eran los creyentes del perdón, y sabía que su padre en su gran corazón lo iba a perdonar. Fui tu hijo, ahora voy a ser tu esclavo, pero déjame por lo menos ahora comer pan, que me muero de hambre. Y el padre le hizo una fiesta, le mató el ovejo más gordo. Significa que en esta fiesta se arriesgó a perder hasta el cariño de su otro hijo, por el excesivo amor con el que recibió a aquel que este padre creía o pensaba que estaba muerto. En esta historia nosotros podemos ver que Dios es amor, si entendiéramos a Dios, porque lo mismo de esta historia sucede arriba en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Su justicia fue pagada en la cruz para convertirse en puro amor. Después de la cruz de Jesucristo, en la que cargó todos los pecados del mundo, ya Él no tiene que castigar a nadie, a menos de que se nieguen a recibir el amor de esa cruz, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya la única forma de condenarse es negando el perdón y el amor de Dios, negándose a su misericordia. Pero el que la recibe humildemente, la recibe. En estos días estaba confesándome, sí, yo, confesándome en lo íntimo de mi habitación, en lo íntimo de mi cuarto. Estaba de rodillas delante de Dios. Estaba haciendo esa limpieza espiritual para que cuando Él venga a pedirme cuentas, no tener nada pendiente. Si llegase a pedirme cuentas en el día de hoy, poderle decir: Padre, aquí estoy. Y no por el contrario de decirle: ay, me quedó pendiente, no pude lograr hacer esto, no pude perdonar a mi vecino, no pude perdonar quizás a mi madre o a mi padre o a mis hermanos. Esto lo hablo para todos aquellos que tienen dificultades, que tienen situaciones, que tienen problemas en su propia casa, en su propia familia. Es necesario limpiarnos, es necesario, así como nos cepillamos en la mañana, en la tarde, en la noche los dientes, así como hacemos aseo en nuestro cuerpo, también es necesario a diario hacer nuestro propio aseo, nuestro aseo espiritual, hacer esa reflexión antes de dormirnos y decirle a Dios: te confieso, Padre, que he pecado. Porque en ocasiones nosotros pensamos que actuamos de la mejor manera, pero delante de los ojos de Dios estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, mis amados hermanos, yo me confieso noche tras noche delante del altar de Dios. Recuerdo hace unos años, una ovejita me preguntó: ¿usted no se pueden confesar? Dije: sí lo podemos hacer. Pero es que usted se llama cristiano. Le respondo yo a esta ovejita: todo aquel que ame, siga los pasos de nuestro Señor Jesucristo y lo acepte a Él como su Salvador y su Redentor, es un cristiano. Entonces, hermanos míos, aquellos que dicen que confesarse porque son cristianos puede llevar o acarrear un pecado, la confesión, todo lo que sale de nuestra boca, y más si vamos directamente al altar, al lugar santísimo, vamos allí, delante de su presencia, a buscarle, a agradarle a Dios y a limpiar nuestra vida espiritual. No hay por ninguna parte, teológicamente y bíblicamente, por donde se le pueda llamar pecado. El perdón se recibe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos buscarle
y buscar al Padre Celestial como cualquier persona que acepta y ama, como hace un momento lo acabo de mencionar, a nuestro Señor, a nuestro Yeshua HaMashiach, a nuestro Jesús el Mesías. Porque esto no se trata de una tortura y de estar contando las cosas perfectamente como sucedieron. Se trata de ir delante del Padre con nuestros pecados y decirle cuánto nos atormentan nuestros pecados y estar allí delante de Él, hablando con sinceridad, con un corazón contrito y humillado. Mire, voy a contarles una historia, voy a compartirles una historia acerca de la culpabilidad, pero también acerca del perdón. Es en un lugar, en una hacienda, en una finca, en un monte, con la palabra o el vocablo que ustedes lo familiaricen. Una finca en donde siempre llevaban a los nietos de los dueños de aquel lugar. Y se quedaban con los abuelos en Navidad y todo eso. Entonces un día andaban paseando una niña, un niño, los dos pequeños como de 8 o 9 años. La niña era mayor que el varoncito. Y el varón, tirando piedras, jugando, le dio una pedrada a la gallina favorita de la abuela. Y la pedrada fue tan certera que le dio en la cabeza y la gallina cayó muerta y estiró la pata. Él trató de reanimarla, hasta le hizo masajes y todo, pero no podía soplarle aire en el pico. Total, la gallina estaba muerta. Entonces, con la ayuda de la hermanita, abrió un hueco y la enterró bien lejos. Y dijo: por favor, no se lo diga nunca a mi abuela porque me mata. Dice: no se lo diré, pero tú vas a ser mi esclavo. Uf, ¿tu esclavo? Sí. Esa noche, terminando de cenar, la abuela dice: ahora, le dice a la niña, tú lavas los platos. Y ella dice: los va a lavar mi hermanito. Y entonces el hermanito se levanta y los fue a lavar. En la mañana la abuela dice: vayan a ver si la gallina puso huevos. Mi hermano va a ir a recoger los huevos, que hace mucho frío. Usted va a recoger los huevos, hermano mío. Y así lo tuvo bajo su dominio hasta cerca de los 16 años. Era su esclavo, le hacía todo, hasta las tareas del colegio. Todo lo que fuera difícil le tocaba hacerlo a él. Y habían cosas que él quería disfrutar, pero como él era su esclavo, entonces ella no se lo permitía. Que hay una visita para la tía, pero solo puede ir uno. Entonces la niña alzaba la voz y decía: voy a ir yo porque tú no quieres, ¿verdad? Y él se quedaba entonces. Hasta que un día se obstinó tanto, pasaron tantos años, que le dijo: abuela, esta tarde puedo hablar contigo, me preparas una galleta y un té, porque pensó: serán las únicas que me va a dar en mi vida. Dijo: sí, mi amor. La abuela le preparó sus galletitas, el té. ¿Invitamos a tu hermana? No, voy yo solo, abuela. Y cuando están comiendo las galletas con la abuela, el muchachito se puso frío, le dio miedo, no sabía qué iba a pasar, si lo iba a desheredar por eso, porque él sabía cuánto la abuela quería esa gallina. Una gallina rojita, linda, ponedora, la que buscaba la abuela cada vez que llegaba al corral. Abuela, mire, yo tengo que decirle una cosa. Yo maté a su gallina favorita. Y la abuela se le quedó viendo imperturbable. Y de repente la abuela se sonrió y dijo: estaba esperando a que me lo dijeras. Abuela, ¿desde cuándo tú lo sabes? ¿Te lo dijo mi hermana? No, la verdad yo lo supe en el mismo día. Yo los estaba vigilando, yo te vi cuando la enterraste. Pero yo estaba esperando hasta cuándo ibas a ser tú tan tonto y tan estúpido de dejar que tu hermana te manipulara de esa manera, y hoy por fin vas a ser libre, porque yo ya lo sabía. Y el día en que tú mataste a mi gallina, yo no dejé de amarte, porque para cualquier abuela un nieto es mucho más que una gallina. ¡Wow! Usted se imagina ese respiro. Y la abuela le dijo: pero ahora no le vas a hacer nada a tu pobre hermana, porque tú fuiste esclavo por tonto. Esa hermana, ¿cómo se llamaba? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a llamarla culpa. Y en la escritura, en el Tanakh, nos dice que Satanás, que es un gran mentiroso, lo llama la Biblia el padre de la mentira, es experto en ponernos barrera
ante Dios y nosotros. Es experto en poner barreras ante Dios y tú, entre tú y Dios. Y la mejor barrera es la culpa. Por eso lo llama la Escritura en el libro de Apocalipsis el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Saca bien el estudio, nos acusa a nosotros frente a Dios y Dios nos mira. Entonces, así como Él permite que el acusador, el diablo, te esté acusando toda la vida por aquel pecado que tú cometiste, por aquella situación de tu vida que a ti te avergüenza, delante de Dios ocurre eso y Dios te está mirando como la abuela y está diciendo: ¿cuándo vas a venir a mí? ¿Cuándo me vas a reconocer humildemente? ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Cuando yo inspiré a San Juan en la primera carta para que escribiera: si nuestros pecados son grandes y nos acusan en nuestra conciencia, el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. ¿Cuándo vas a leer en la Biblia que yo le dicté? Fue la inspiración de Juan para que lo pusiera allí. Si nosotros confesamos que somos pecadores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo vas a leer en la carta de los Efesios que inspiré a Pablo para escribir a esto? Las cosas que hacemos en la oscuridad realmente dan vergüenza, pero cuando las exponemos a la luz, se convierten en luz en el Señor. Por eso dice: levántate, levántate tú que duermes, álzate de entre los muertos y el Señor será tu luz. Dios sabe todo lo que has pasado y Dios no ha dejado de amarte, y amándote tanto ha provisto que su Hijo perfectísimo se hiciera un hombre perfectísimo y abriera sus brazos en la cruz y recibiera clavos y espinas y todo el castigo que podría merecer en la humanidad. Tú me vas a decir: pues bueno, yo no he hecho tanto, vamos a dejar así ya. En esa cruz quiero decirte, amado amigo y hermano, que había suficiente amor para superar genocidios como los que han ocurrido en la humanidad, contra tantos pueblos africanos, contra tantos cristianos, contra tanto judío a lo largo de los siglos. Allí había amor suficiente para sanar tantas guerras. La guerra es un pecado, la guerra es un pecado. Defenderse no es un pecado, pero la guerra es un pecado. A estas alturas de la historia lo podemos ver que toda guerra es un crimen. Tenemos suficiente formación e inteligencia y valores morales para poder sentarnos y poder resolver cualquier problema. El otro día veía en un noticiero en un país en guerra una pobre señora llorando y decía: yo no quiero estar ni con uno ni con los otros. Y decía una cosa muy fuerte: no me importa ni mi país, lo que yo quiero vivir es en paz, tener agua, tener luz, tener a mi familia conmigo y viva. El precio de la guerra son los seres humanos y es un pecado muy grande. Y así el narcotráfico, tantas cosas que existen que son pecados grandes. Dios nuestro Señor proveyó suficiente perdón y nuestro Dios es amor, por completo amor. El fuego no puede más que quemar, el hielo no puede hacer más que enfriar, el viento no puede sino soplar y el agua no puede sino humedecer o mojar. Y Dios, no espere que Dios te ame más de lo que te ama en este momento, porque Dios es absolutamente amor. Dios lo que hace es amarte, amigo mío, amiga, hermana y hermano. ¿Tú qué estás esperando entonces? Si tienes la oportunidad de ir delante del altar de Dios, de poder reconciliar tu relación con Dios, ve, que será maravilloso. La liberación es maravilloso y nuestro Dios es quien te la regala. Cuando tú vas a los pies de Dios y confiesas tus pecados, tus culpas sinceramente, si tus pecados son rojos como la grana, se vuelven blancos como la nieve. Y Jesús nos dijo esa palabra tan consoladora que allí quedó escrito y manifestada en el Tanat, en la Sagrada Escritura. Pero si tú no eres cristiano o si tú ni siquiera crees, yo te invito en el nombre de nuestro Padre Celestial que hoy, si quieres y puedes, dobles tus rodillas. Si quieres y puedes,
sentado allí donde estás, allí en tu carro, en tu oficina, aunque se escape una lágrima porque vas a romper tal vez una altísima barrera, le diga: Padre, así como en este cuento, yo maté tu gallina favorita y yo la enterré. Resulta que la abuela, apenas ellos se fueron, desenterró la gallina y la preparó en una buena sopa, pues sabía que había muerto este animalito de forma accidental. Para Dios todo eso ya está pasado. Dios dice en el libro de Miqueas al final, léase el último capítulo del libro de Miqueas. No tiene precio ese capítulo de la Biblia. Yo no estaré enojado para siempre. También dice en Isaías 54, por un instante hiciste que volteara mi mirada, pero con amor eterno te vuelvo a ver. El Señor ya su disgusto por nuestro pecado ya lo ha dejado, que no le duele tanto porque lo ofendemos a Él, sino porque somos su criatura amada y el pecado nos hace daño a nosotros. Ya en su corazón Él nos perdonó. Lo que hace falta es que te acerques a Él. Y cada vez que veas que estás haciendo algo errado, cada vez que reconozcas y sepas que estás haciendo algo mal, busca los pies, busca el altar de nuestro Adón, de nuestro Señor. Vence tus miedos y pon a Dios como su Señor, como su Salvador. Ponlo a Él como tu garantía. Yo, como siervo de nuestro Padre Celestial, en este su ministerio, el cual va para 18 años, para honra y gloria de nuestro Padre, allí que está en los cielos. También he errado, me he caído, me he resbalado. En las palabras correctas sería: he pecado mucho, pero también he amado mucho. Pero eso a mí no me justifica, sino que Él, nuestro Señor Jesucristo, cuando incluyó allí en el monte Calvario todos los grandes pecados del mundo, también incluyó los míos. Y por eso yo hoy, cuando fui a sus pies, hoy soy un hombre 100% libre de culpa, no por mis méritos, sino por su amor. Quisiera en este momento que donde tú estés, ores conmigo para terminar esta cápsula de fe tan importante y digas: Padre Celestial, yo acepto el precio que tú pagaste allí por mí en la cruz. Yo acepto tus brazos abiertos como el hijo pródigo. Yo vuelvo a tus brazos, yo quiero disfrutar de ti que eres mi Padre. Lávame con la sangre, Padre Celestial, y dame tu Espíritu Santo, y hazme un hombre o una mujer libre de culpa para siempre. Padre, envuélveme en tus brazos. Hazme puro con tu mirada, con el amor de tu corazón, y como dice el rey David después de haber hecho grandes crímenes: cree en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Gracias, Padre, por darnos el perdón y declararnos 100% libres de culpa. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Conexión vertical, una conexión directa con Dios. Shalom Adonai. Conectado con Dios, se fue el dolor, se fue la angustia, la opresión. Dios poderoso, milagroso.